a todas las personas que ya se están uniendo. Bienvenidos, ya en este momento tenemos las 5:01 de la tarde, estamos conectados ya también a través de nuestro Facebook Live. Sean bienvenidos a este webinar que organiza, pues se invita Elite Training y vamos a hablar en la tarde de hoy sobre el código ASME de calderas y recipientes a presión, tema digamos que tiene que ver con los equipos con espesores mínimos, condiciones de seguridad en estos equipos y recipientes. Vamos a tener con nosotros hoy como invitado y panelista al ingeniero Jorge Restrepo, que está aquí en Bogotá con nosotros en Cordes de Colombia, nos va a estar hablando. Vamos a estar aproximadamente por una hora en este webinar, de pronto un poco más. La conferencia del ingeniero Jorge Restrepo pues está proyectada para unos 45 minutos, 50 minutos y posteriormente vamos a estar atendiendo sus preguntas que por favor pedimos que las dejen en el botón de preguntas y respuestas. Al finalizar, el día de mañana o en próximos días estaremos enviando a los correos electrónicos que registraron el link para que puedan volver a ver esta presentación, la grabación de este webinar. Elite Training, que es la compañía, digamos, que está invitando, muchos de ustedes nos conocen, somos una empresa de capacitación, entrenamiento especializada para la industria de energía, de hidrocarburos, ya con 23 años de presencia y trabajo en el mercado y somos en Colombia el operador de los cursos certificados por ASME, donde pues el ingeniero Jorge Restrepo es instructor de temas relacionados con el código de recipientes a presión, los recipientes, los tanques API 650, 653, el ASME sección 9. Jorge es ingeniero mecánico ya con bastantes años de experiencia en el mercado y pues trabaja principalmente estas áreas. Su área de experticia es inspector certificado, digamos, por ASME, es inspector API en 650, 653, perdón, en 653. Y bueno, esta es su área de trabajo, ha sido consultor, inspector, instructor en ya por muchos años. Lo que espera Jorge aquí es compartirnos sus experiencias en este tema. Tenemos pues una audiencia bastante grande, ya se nos están uniendo pues más de 200 personas y bueno, esperamos que mientras se va uniendo el resto de los invitados, ya vamos a ir iniciando. Bienvenido Jorge, muchas gracias por atender pues esta invitación y gracias a todas las personas que están conectadas. Bienvenidos, Jorge. Bueno, Miller, muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes a todos los participantes, bienvenidos. Vamos a hacer una charla un poco general en una 45 minutos. No es mucho lo que se puede cubrir de un tema tan amplio como este de los recipientes de presión. Entonces vamos a darle una mirada a qué hay, cuál es como la filosofía que hay detrás de los códigos ASME que tenemos para calderas y recipientes de presión. El ASME Boiler and Pressure Vessel Code, que es como se conoce. Y vamos a darle una mirada un poco de manera general también a cuál es el alcance, qué es lo que trae la sección 8, división 1, que es hasta el momento tal vez la sección del código ASME más utilizada para recipientes de presión. Sin embargo, lo que parece venir es que la sección 1, la sección 8, división 1, tal vez va a terminar siendo obsoleta porque está siendo reemplazada por la división 2, que incluye con un nivel de detalle más fuerte, digamos, más extenso, todo lo que cubre la sección 8 división 1 y fuera de eso tiene también la posibilidad de hacer diseños por análisis. Es decir, en la sección 8 división 2 tenemos la sección de diseño por reglas, que son muy similares, pero más completas, digamos, que las que hay en la división 1. Y la otra opción es el diseño por análisis. Entonces, el código ASME se actualiza
digamos, hay una edición nueva cada 2 años en este momento. Hubo hace ya algunos años un cambio importante, creo, si no recuerdo mal, a partir de la edición del 2011, de la adenda del 2011, empezó que se publicaba cada 3 años una edición nueva, ahora es cada 2 años, la última edición, y es cada 2 años en años impares en este momento. La última edición es del año 2019 y la próxima edición será del año 2021. Y la fecha de publicación de estos códigos es el 1 de julio de estos años. Entonces, en este momento, pues la edición vigente, obligatoria, cuando se trata del sistema ASME con estampe ASME, es la edición del 2019. ASME es la Asociación Norteamericana de Ingenieros Mecánicos, que fue creada en 1880, o sea, lleva 20, perdón, más de 100 años, más de 100 años, 120, como 120 años. Y en 1911, digamos, a raíz de que el uso del vapor como la fuente principal de transferencia de energía, que fue, digamos, la característica principal de la era industrial, y se empezaron, por lo tanto, a hacer calderas y recipientes para manejar este vapor con materiales y con tecnologías que todavía no eran las más adecuadas, digamos, para manejar estas presiones y estas temperaturas. Los materiales tampoco eran los más adecuados. Empezaron a haber accidentes, explosiones, muchas explosiones de calderas, algunas catastróficas. Hay por ahí en la historia de ASME registrado un accidente de un barco de vapor en el río Mississippi, donde de 2.400 viajeros que iban perdieron la vida 1.200, toda una catástrofe. Entonces, digamos, a comienzos del siglo XX, del siglo pasado, pues la tasa, la cantidad de accidentes, de explosiones, de calderas era enorme, y esto generó que algunos estados de Estados Unidos comenzaran a hacer, a, a tratar de hacer reglas para evitar, digamos, estos accidentes. Y en 1911 ASME creó un comité, el Comité de Calderas y Recipientes de Presión, que existe en este momento con las mismas funciones, que era el propósito de ese comité, formular reglas estandarizadas para la construcción de calderas de vapor y otros recipientes sometidos a presión, y el trabajo de este comité dio su primer fruto en 1914, cuando apareció la primera edición del código ASME. Es decir, este código tiene más de 100 años de desarrollo en el cual finalmente en estos códigos, y eso es lo interesante, lo importante de pronto de estos códigos de ASME, es que recogen la experiencia, el conocimiento, experiencias buenas y malas, conocimientos, investigaciones, adelantos tecnológicos que han ocurrido durante estos más de 100 años. ¿Sí? Es un recipiente, es un código, el ASME sección 8, que vamos a enfocarnos en particular en esto, que me da reglas para la construcción, y vamos a ver un poco más adelante. Construcción en el código ASME significa todo, diseño, materiales, etcétera, para recipientes de presión, no sé, como esferas, como esta, por ejemplo, una esfera diseñada por ASME sección 8 en acero inoxidable. O para intercambiadores, un intercambiador tal vez como recipientes en los que tuve la oportunidad de participar como inspector autorizado. Yo estoy calificado como inspector autorizado durante un poquito más de 20 años tal vez, y participaba pues en la construcción como inspector autorizado de ASME, en la construcción de estos equipos. Y hay una gran variedad de posibilidades para fabricar equipos de acuerdo con el código ASME, que me da los requisitos para hacer esto adecuadamente.
El objetivo de las reglas que hay en el código ASME es fundamental, y es cuál es suministrar una real y razonable protección a la vida. Esa es la parte fundamental de este código. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manejamos calderas y recipientes de presión, si fallan, si explotan, pueden causar, y de hecho causan con cierta frecuencia aún, pues accidentes donde puede haber muertos y heridos, que eso es pues muy lamentable. Entonces suministrar una razonable protección a la vida y la propiedad. Se evita, digamos, recipientes y calderas construidos adecuadamente, y adecuadamente es de acuerdo con uno de estos códigos que existen, pues permiten el uso, digamos, durante años de una manera razonablemente segura. Y también me dice el código, esto está al comienzo, en el preámbulo, en el forward de los libros, proporcionar un margen de deterioro de los equipos en servicio que conduzcan a un periodo de utilización razonablemente largo y seguro. El código no me dice cuánto es razonablemente largo y qué tanto es seguro, pero con toda seguridad encuentra uno equipos que tienen 40 y más años de servicio sin sin ningún incidente. Otros, claro, no duran tanto, no hay nada que yo pueda decir a partir de las reglas del código ASME, este recipiente va a durar 20 o 25 o 30 años, depende del servicio, depende del material, depende de las condiciones de operación, de la construcción, etc. En la formulación de las reglas para este código, y dice el ASME 8 en el establecimiento de las presiones máximas admisibles de diseño, aunque en realidad lo que nosotros usualmente hacemos es establecer que necesitamos un recipiente de ciertas dimensiones para ciertas condiciones de servicio y para una cierta presión. Normalmente nosotros arrancamos sabiendo qué es la presión que queremos o que necesitamos para nuestro recipiente de presión, y lo que establecemos entonces son los espesores mínimos. ¿Sí? Eso es lo que usualmente hacemos. Y pues estos espesores mínimos son mínimos razonablemente seguros. Digamos, cuando nosotros diseñamos y construimos de acuerdo cumpliendo con las reglas y los requisitos de estos códigos, yo por lo menos duermo tranquilo cuando diseño o cuando inspecciono o cuando voy a una planta donde veo que están construyendo de acuerdo con estos requisitos, o a plantas de producción o de servicios donde veo que los recipientes están certificados cumpliendo con los requisitos de estos códigos. Entonces, para la formulación de estas reglas, el comité considera los materiales, los métodos de fabricación y construcción, el tipo de inspección y los accesorios de seguridad, las válvulas de alivio o de seguridad. El código contiene requisitos obligatorios, prohibiciones específicas y guías no obligatorias para algunas de las actividades de la construcción, dice el código. Pero cuando el código habla de construcción, incluye pues todas estas actividades que son el diseño, los materiales, la fabricación, los métodos de fabricación, los ensayos no destructivos, la inspección que hay que hacer a lo largo de la fabricación, que es en particular la inspección por un inspector autorizado, que es un inspector de tercera parte, que cumple, digamos, con inspeccionar a lo largo de la fabricación de cada recipiente que va a ser estampado, para verificar hasta donde lo puede ver en las inspecciones que hace que se están cumpliendo estas reglas. Entonces, esa es la inspección. Cubre también las pruebas, la certificación y los accesorios de alivio de presión. La certificación aquí se refiere al estampe, porque este código, mucha gente de pronto no lo tiene bien presente,
pero la única manera de cumplir con todos los requisitos del código ASME es teniendo autorización para estampar el símbolo y habiendo, por supuesto, tenido la participación de un inspector autorizado. El código no da indicaciones sobre todos los aspectos de estas actividades. Hay algunas cosas que no están cubiertas y que son importantes, digamos, por ejemplo, la parte de soportes de los recipientes, las silletas, los faldones, las patas. En la división 1 por lo menos no está cubierto, de eso hay que diseñarlo con criterios de buena ingeniería. Entonces, los aspectos que no están específicamente contemplados en el código no deberían ser considerados como prohibidos. Si lo que no está en el código no quiere decir que está prohibido, tampoco necesariamente permitido. ¿Sí? Ahí lo que no está en el código, que es la parte de pronto un poquito más complicada en el tema de diseño y construcción, toca resolverlo con criterios de buena ingeniería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este código no es un manual. O sea, yo no puedo ir al código y encontrar como si fuera un recetario todo lo que necesito para mi caso particular. Digamos que lo que no encuentra es general que aplica a cualquier recipiente de presión. Y por lo tanto el código no puede reemplazar la educación, la experiencia y el uso del criterio de la buena ingeniería. ¿Dónde está eso? Pues en personal que tenga la educación, la experiencia, el conocimiento sobre estos temas. ¿Sí? Este criterio de la buena ingeniería que tenga estas personas, o puede uno encontrar también criterios de buena ingeniería y es una muy buena fuente en libros, en documentos, en publicaciones, ¿no es cierto? Pero el criterio técnico, no, digamos, no lo puede usar para invalidar o no cumplir con un requisito o una limitación del código. Y ese criterio de buena ingeniería debe seguir, digamos, la filosofía del código ASME. ¿Bien? Como un complemento al sistema de ASME, y esto lo hace muy valioso el código en general, porque el código obliga a esto. En 1919, los inspectores jefes de varios estados, los Estados Unidos, que es de donde ha salido toda esta tecnología, es un país federal. Los estados y algunas ciudades pues tienen sus propias leyes, incluso y reglas, y desde mucho tiempo atrás ellos tienen inspectores estatales que se encargan de verificar algunas construcciones para verificar que están hechas de acuerdo con las reglas del Estado o en este caso los códigos, buscando que la protección del público en general, de la vida del público en general y de la propiedad. Entonces, en 1919, los inspectores jefes de varios de estos estados organizaron un grupo. ¿Para qué? Para asegurar uniformidad en la obligación de utilizar estas reglas. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a explotar las calderas y los recipientes de presión, varias ciudades, digamos, hay un hito por ahí en la historia de ASME. En 1905 una explosión en una fábrica de zapatos en una pequeña población en el estado de Massachusetts, que mató 58 personas y dejó heridas otros 100 algo de personas. A raíz de ese accidente, el estado de Massachusetts en 1907 sacó su ley de calderas. Era un documento muy pequeño, apenas 3 páginas, donde establecía algunos requerimientos. Y así como el estado de Massachusetts, otros estados y ciudades comenzaron a hacer sus reglas de calderas y recipientes de presión y no había uniformidad. Entonces ocurría que de pronto la caldera hecha en un estado no podía funcionar en otro porque no cumplía con las reglas del estado, del otro estado. Entonces, en 1919 pues se reunieron estos inspectores jefes y crearon
lo que se denomina y se conoce hoy, existe hoy y con las mismas funciones, que es el National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector, que es, digamos, la organización que verifica el cumplimiento de estas, no verifica el cumplimiento, verifica y controla que una caldera o un recipiente de presión de más de 15 psi, que es básicamente la presión atmosférica es 14.7, pero que una caldera o un recipiente de más de 15 psi no puede ponerse a funcionar en uno de estos estados, en ningún estado de los Estados Unidos ni de las provincias del Canadá, si no ha cumplido con las reglas del código ASME, porque prácticamente creo que todos los estados de Estados Unidos y las provincias del Canadá han adoptado el código ASME como el código, su código en cada estado y ciudad de estas y provincia del Canadá, como el código de construcción de calderas y recipientes de presión aceptable. Entonces, los estados y las provincias los estados de Estados Unidos y las provincias del Canadá tienen inspectores, jefes, que tienen a su vez inspectores a su cargo, que van a las diferentes plantas de producción, donde hay calderas y recipientes de presión, y verifican que no pueden poner a funcionar estas plantas calderas o recipientes de más de 15 psi si no están estampados con el símbolo de ASME. Y además verifican cada cierto tiempo el cumplimiento de las reglas, porque el National Board tiene un código que es el National Board Inspection Code, el NBIC, que da reglas para la inspección y la reparación de estas calderas y recipientes de presión una vez que son puestas en servicio. Esa función y la otra que tiene, que es la calificación de los inspectores de calderas, los inspectores autorizados, siguen vigentes desde el año de 1919, es decir, llevan un siglo haciendo esto. Los inspectores autorizados de ASME en todo el mundo tienen que ir al National Board, cumpliendo con una cierta experiencia, hacer unos cursos, presentar un examen, y anualmente el National Board está verificando que estas personas se mantienen, digamos, vigentes, su calificación, que están actualizados. Esa es una función del National Board. Bueno, en la formulación de las reglas del código, el comité de ASME considera las necesidades de los sectores involucrados, que son quienes, los usuarios de calderas y recipientes, los fabricantes y los inspectores autorizados, ¿sí? Y se tienen en cuenta los avances tecnológicos en diseño y materiales. Por eso, cada 2 años hay nuevas ediciones. En una época, incluso cuando yo empecé a trabajar en este tema, allá en los años 70, mitad de los años 70 del siglo pasado, las adendas que existían en ese momento, que eran las revisiones que se iban haciendo al código, eran 2 veces al año. El código se publicaba una edición nueva cada 3 años, pero en el periodo de esos 3 años, cada año había una adenda en verano y en invierno. O sea, había 6 adendas que recogían los cambios. Después se eliminaron las semestrales y era una adenda anual. En 2011, a partir de 2011, eliminaron las adendas y ahora es una edición cada 2 años. ¿Bien? ¿Quiénes hacen este código? Lo hace personal voluntario, representante de todos estos sectores, de usuarios, de fabricantes, de inspectores, de personal de investigación de los laboratorios, de las universidades, que están conformados en comités y en subcomités y en grupos, y de una manera voluntaria, no sé cuántos habrá, hay 400 o 500, de pronto más, personas que de una manera voluntaria, no tienen pago, pues hacen este código. ¿Sí? El conjunto de las reglas para los diferentes tipos de fabricación de calderas y recipientes de presión, porque hay diferentes tipos de calderas pilotubulares, apotubulares, hay recipientes, esferas, intercambiadores, hay diferentes materiales, etcétera. El conjunto de las reglas
para hacer todo esto es lo que se conoce como el código ASME, que tiene 12 secciones. Ahora le damos una mirada de manera general a qué es lo que hay, qué hay en las 12 secciones del código, que son las siguientes. La sección 1, que me da las reglas para la construcción de calderas de potencia, básicamente la generación de calderas de vapor que trabajan o generan vapor para procesos o para generación de energía eléctrica, por ejemplo, que trabajan a presiones mayores de 15 psi. En la sección 2 tenemos todas las especificaciones de materiales aceptados por ASME para la construcción de estas calderas y recipientes de presión. Y tenemos 4 partes. La parte A, que recoge las especificaciones de materiales ferrosos, es decir, aceros, básicamente. La parte B, materiales no ferrosos, cobre, aluminio, níquel, titanio, etc. La parte C, que me da las especificaciones de materiales de soldadura, digamos los electrodos, los metales de aporte, etc. Y la parte D, que me da las propiedades de los diferentes materiales de las partes A y B, de los ferrosos y no ferrosos, sus propiedades para diseño. Entonces ahí encuentro sus esfuerzos admisibles, las temperaturas máximas, las que puede ser usado, lo que tiene que ver con impacto, con las curvas de presión externa, etc. ¿Sí? Hay que anotar aquí las especificaciones de materiales A y B son especificaciones de ASTM, que es la Organización de Estandarización y Prueba, digamos, de especificación y prueba de los materiales. ASME ha adoptado muchos de los materiales de las especificaciones de ASTM como materiales de ASME, pero no todos los materiales de ASTM son reconocidos por ASME como materiales aptos para calderas y recipientes de presión. Y la sección C de especificaciones de soldadura son básicamente las especificaciones de la AWS, que es la American Welding Society, la organización que cubre, digamos, tecnológicamente todo lo que tiene que ver con soldadura. Hace las especificaciones de materiales, de procesos, y tienen una enorme biblioteca sobre todo el tema de soldadura. Toda la ciencia de soldadura está ahí en los libros publicados por AWS. ¿Bien? Luego tenemos la sección 3, que tiene varias subsecciones, divisiones, etcétera, de los 27 libros que componen el código ASME, como 13 o algo así son de la sección 3, que tiene que ver con los componentes nucleares. ¿Sí? Entonces, pues no vale la pena leer todo esto. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la edición 2, código para recipientes y contenedores, en concreto el reactor, todo esto tiene que ver con la energía y la generación de energía nuclear, pues a partir de la energía nuclear, digamos. ¿Sí? Luego tenemos la sección 4, que me da reglas para la construcción de calderas de calentamiento. Entonces, estas calderas que se usan en hospitales, en hoteles, en edificios para calentar agua. ¿Sí? Los requisitos, las reglas son un poco menores porque cuando explota una caldera o falla una caldera, lo que ocurre normalmente es una explosión. La caldera de calentamiento pues no tiene vapor, no debería tener vapor. Entonces tiene unas reglas, perdón, tiene unas reglas un poco menos, un poco menos restrictivas. ¿Sí? En la sección 5 encuentro todo lo que tiene que ver con ensayos no destructivos, que también son básicamente tomados de las publicaciones de este tema que hace ASTM. ¿Sí? Entonces ahí encontramos los requisitos y las condiciones para hacer radiografía, ultrasonido, líquidos, partículas. Es también una gran variedad de ensayos no destructivos disponibles.
La sección 6 me da reglas recomendadas para el mantenimiento y operación de las calderas de calentamiento, estas que hacemos por la sección 4. ¿Sí? Cuando hablo aquí de mantenimiento, no encuentro ahí, digamos, cómo reparar una caldera, cómo inspeccionarla, pero sí me dice, no sé, cómo debería yo verificar que las válvulas de purga, cada cuánto hacer la purga, la verificación de que las válvulas de alivio estén funcionando, etc. La sección 7, lo mismo que la 6, pero me da reglas recomendadas para el mantenimiento de operación de las calderas de potencia, es decir, aquellas que se hacen de acuerdo con la sección 1. Y luego tenemos la sección 8, que tiene 3 divisiones. La división 1, que son las reglas para la construcción de recipientes de presión. La división 2, que son reglas alternativas. Mencioné algo por ahí anteriormente. Esta división 2 me permite usar los materiales con esfuerzos admisibles más altos que la división 1, del orden de casi un 20%, un poco más incluso, lo que se traduce cuando tengo esfuerzos admisibles más altos en espesores más delgados. O sea, es bastante ventajoso, sobre todo cuando tenemos recipientes de alta presión, porque el espesor requerido para soportar la presión es directamente proporcional a la presión, o cuando tenemos de pronto materiales especiales también, acero inoxidable que es tan costoso, pues vale la pena hacerlo en espesores tan delgados como sea posible. La división 2 entonces me sirve para esto, pero en general se requiere un mayor nivel de detalle en la ingeniería y un mayor alcance en los ensayos no destructivos en la construcción, en la fabricación. Y tenemos la división 3, que son reglas alternativas para recipientes de muy alta presión, de altísima presión, por encima de 10.000 PSI. En la sección 9 tenemos todos los requisitos para hacer las calificaciones de los procedimientos de soldadura y bracing. Bracing es un método de unión por ahí donde no hay fusión del metal base. En la soldadura siempre hay fusión del metal base. En bracing no hay fusión del metal base, sí del metal de aporte. Y por ahí no se conoce mucho el término, no se usa mucho, pero se usa el término soldadura fuerte para referirse al bracing. Entonces me da las calificaciones para lo que yo debo considerar para hacer el procedimiento de soldadura o de bracing, la calificación de los procedimientos de soldadura o de bracing y de los operarios, soldadores y operarios, tanto de soldadura como de bracing. ¿Sí? En la sección 10 tenemos recipientes de presión en fibra de plástico reforzado. La sección 11, inspección es para plantas nucleares, inspecciones en servicio de plantas y componentes nucleares. Y la sección 12, que es la última que ha aparecido, que es ya data del año 2004, si no recuerdo mal, me da reglas para la construcción y el servicio continuo de recipientes de presión. Y aquí hay digamos, un punto de inflexión, un cambio importante en la forma como ASME tiene sus recipientes sus códigos de construcción. Porque hasta la aparición de la sección 12, los códigos de ASME, por lo menos para calderas y recipientes de presión, no incluían ninguna consideración para el servicio de las calderas y los recipientes una vez terminada la construcción. Es decir, no encontraba yo por ASME nada que me dijera cómo inspeccionar, cómo reparar una caldera, un recipiente de presión. Esto se hacía de acuerdo con el código de inspección del National Board, que tiene también algunos métodos de reparación, y que allá en Norteamérica para calderas se usa especialmente el National Board Inspection Code para recipientes del API 510. ¿Sí? Pero la sección 12
cuando menciona aquí el servicio continuo de recipientes de presión, este servicio continuo que es los requisitos y las recomendaciones y las condiciones para la inspección, la reparación, la modificación de estos recipientes de transporte. Y recipientes de transporte, pues es cualquier recipiente de presión montado sobre un camión, sobre un tren, los isocontenedores para moverse en aviones, en barcos, etc. Bueno, además de los libros propiamente dichos, cada una de estas secciones que hemos mirado aquí, pues tiene un libro, algunos muy voluminosos, digamos, la sección 8, edición 1 es como cerca de 800 páginas. Además de eso tenemos las interpretaciones, que son respuestas escritas de ASME a preguntas concernientes a la interpretación de aspectos técnicos del código, que son casi parte del código. Cuando algo que leamos en el código no es muy claro, lo primero que deberíamos hacer es ir y buscar las interpretaciones que haya al respecto. Esto está organizado dependiendo de los diferentes parágrafos del código o dependiendo de los diferentes temas también. Y estas interpretaciones a partir de la publicación y la eliminación de las adendas, porque cuando había adendas, las interpretaciones venían con las adendas, ya no hay adenda, entonces las interpretaciones se emiten en tiempo real y se encuentran en la página de ASME, en esta dirección de ASME, y pusieron un servicio también que antes no había, que antes daban las agencias de inspección autorizada, que es la base de datos de todas las interpretaciones vigentes del código, también se encuentra ahí en la página de ASME. Y el otro componente, digamos, que podríamos hablar del código ASME son los casos código, que son publicaciones del código ASME en las cuales se consideran las adiciones y revisiones propuestas al código. Entonces yo aquí interpreto, digamos, que cuando el comité no está muy seguro de que un cambio o una revisión de alguna parte del código sea bien claro que valga la pena publicarlo, lo sacan como un caso código y lo ponen como en prueba durante un periodo de vigencia. También sale en casos código la formulación de casos que ayudan a clarificar la intención de los requisitos existentes y el suministro cuando la necesidad sea urgente de reglas para materiales o fabricaciones no contempladas en el código vigente, que suele ocurrir de pronto con materiales nuevos, con de pronto métodos nuevos de fabricación. Entonces lo ponen como en prueba y usualmente esto al cabo de un tiempo o lo quitan, dicen no, esto no va más, o lo alargan su periodo de validez, o ocurre que muchos de estos lo incorporan como una parte nueva del código. En la siguiente edición en la que el comité tome la decisión de incorporarlo. ¿Sí? Bueno, en la sección 8, edición 1, digamos, lo que vimos anteriormente es el general del código ASME. La sección 8, edición 1 establece las reglas para el diseño, los materiales, la fabricación, los ensayos, la inspección, las pruebas, la certificación y los accesorios de seguridad de recipientes de presión. Me da, en diseño, digamos, me da las fórmulas detalladas, los métodos para establecer los espesores mínimos requeridos para en un cuerpo cilíndrico, de pronto en un recipiente cilíndrico para calcular el cuerpo cilíndrico, para calcular las tapas hemisféricas o torisféricas, etcétera, para el cálculo de las boquillas, etcétera, con detalle y es relativamente fácil. Claro, hay que conocerlo, hay que entender un poco cómo es que funciona una caldera, un recipiente de presión, pero con las reglas del código ASME podemos ir seguros de dos cosas. Vamos a obtener el menor espesor seguro, comprobado, reconocido, porque este código ASME es reconocido a nivel mundial. Es usado en
no sé, más no sé cuántos, quizás 100 países. Yo he tenido la oportunidad de ir a algunos países de Europa a dictar algunos cursos y me sorprende un poco ver cuánto se utilizan las normas norteamericanas allá en Europa y a pesar de que en Europa pues se maneja mucho el sistema ISO, ¿no es cierto? Que es el sistema internacional. En China pues ni se diga, allá en el lejano oriente, en el Medio Oriente, digamos toda la industria petrolera del Medio Oriente, los países árabes, los recipientes y todas estas cosas son diseñados y construidos de acuerdo con estos códigos. Entonces, ¿qué es lo que yo digo de este código? Por ejemplo, es la mejor ingeniería disponible para construir recipientes de presión razonablemente seguros y con los menores espesores posibles. Tienen unos factores de seguridad altos, que han venido siendo ajustados cuando salió el código, la primera edición del código allá en 1914, y hasta el año de 1946 el código, el factor de seguridad en el diseño de estos equipos por ASME era de 5 con respecto a la resistencia mínima especificada de tensión de los materiales. En 1946 bajó a 4, en 1999 bajó a 3.5, que es lo que tenemos hoy en la división 1, y en la división 2 está, tal vez ya está por debajo de 2, debajo de 3. Ha venido bajando. ¿Por qué? Porque los materiales cada vez son mejores, han mejorado los sistemas, los métodos de ensayo, de inspección, de prueba de los materiales, los métodos de fabricación han mejorado, entonces esto ha venido ajustándose. Y entonces yo digo, la mejor ingeniería está aquí. Cuando es de recipientes de presión, si está hecho por ASME, digo, es seguro. Aquí, en la sección 8, se consideran recipientes sometidos a presión internas o externas, o una combinación de las dos. Presión externa, un caso más o menos corriente, es algún grado de vacío dentro del recipiente, vacío parcial o total, o recipientes encamisados, enchaquetados, en los cuales la presión en la chaqueta sea mayor que en el recipiente. Entonces ahí estaría sometido a las dos condiciones. Las presiones pueden ser producidas o obtenidas de una fuente externa, digamos, pensemos en un compresor metiendo aire a presión, o por la aplicación de calor de una fuente directa o indirecta, o por una combinación de las dos. Es decir, puede ser que la presión se genera por el calentamiento de un producto dentro del recipiente, que al evaporarse produce una presión. ¿Qué hay en la sección 8? Hay pues un prefacio donde se hablan de las generalidades del código, esto que hemos mencionado, de cuál es la filosofía, etcétera. Una introducción donde se establece el alcance y las limitaciones del código. Un listado del personal de los comités que hacen el código. Como les digo, este personal es voluntario, no les pagan. Tal vez el único pago es el reconocimiento público de lo que hicieron. Y yo considero que es un honor pertenecer a un comité de estos, ¿no es cierto? Y luego tenemos, digamos, 3 partes importantes, subsecciones, mejor como lo llama el código, que es la subsección A, que me da los requisitos generales que aplican para cualquier recipiente fabricado en cualquier material, ¿sí? Y por cualquier método de fabricación. Luego tenemos la subsección B, que son los requisitos aplicables a los métodos de fabricación. Y tenemos considerados 3 métodos ahí en la sección 8, que son la soldadura, la parte W. El W aquí es de welding. Recipientes forjados,
la parte UF, la F de forging, forged, y la parte de recipientes fabricados por bracing, la parte V, y tenemos la subsección C, que son los requisitos aplicables a los materiales. Entonces tenemos diferentes materiales ahí, aceros al carbono, aceros de alta aleación, que son básicamente los inoxidables, no ferrosos y otros considerados por el código como una especie de materiales especiales. Algunos unos materiales curiosos. Bueno, recipientes forjados puede ser algo como este, típico de pronto en los recipientes de gases a alta presión. ¿Okay? Tenemos, digamos, algunas que parecen exóticos. Estos recipientes por capas, por ejemplo, está incluido los requisitos y las fórmulas y lo que se requiere hacer para un recipiente como estos, que es un recipiente construido por capas, como una especie de cebolla. O sea, un recipiente de 1 pulgada de espesor se podría hacer con 4 cilindros de 1/4 de pulgada, metido uno dentro del otro en un contacto estrecho y cumpliendo pues con los requisitos que se dan aquí en la parte ULW, que es parte de las secciones de lo que está considerado como un material, como los materiales. Aquí digamos los detalles de las cabezas típicas, como podría ser una hemisférica, una cónica. Y bueno, por ejemplo, este es un recipiente de esos por capas, que curiosamente son para altas presiones. Este es un recipiente como de 5000 psi en una planta de amoníaco. ¿Sí? Tenemos unos apéndices mandatorios, obligatorios, que tratan temas específicos no cubiertos en otras partes del código, y estos requisitos son obligatorios cuando el tema cubierto es incluido en una construcción de acuerdo con el código. Por ejemplo, un recipiente enchaquetado tendrá que cumplir con los requisitos del apéndice 9. Y unos apéndices no mandatorios que contienen información general y buenas prácticas sugeridas. Por ejemplo, el anexo, el apéndice R me da recomendaciones para precalentamiento de los aceros al carbono dependiendo del número P. Bueno, en este código, el término construcción, ya lo he mencionado, cubre todas las actividades, que es el diseño, los materiales, la fabricación en planta, inspección, pruebas, etcétera. Ya lo hemos mencionado. Las reglas en el código en sección 8 se han formulado sobre la base de principios de diseño y prácticas de construcción aplicables a recipientes con presiones que no excedan de 3000 psi. No quiere decir que no puedo construir recipientes para presiones mayores de 3000 psi, pero cuando son mayores de 3000 psi tengo que demostrar el cálculo, ¿sí? Que es lo que se menciona por ahí en el parágrafo 1D. Entonces ahí tengo que, no sé, con elementos finitos, con métodos de cálculo, comprobarle al inspector autorizado, en el caso del fabricante, comprobarle que ese recipiente con más de 3000 psi se podría estampar con el código, con el sello ASME, con el símbolo ASME. Y recipientes de presión por encima de 10.000 psi, pues tenemos la división 3. ¿Qué está incluido dentro del alcance del código? Dispositivos de alivio de presión, ¿sí? No cómo hacerlos, no cómo hacer una válvula de seguridad, pero sí los requisitos que debe cumplir un recipiente de presión con respecto a sus dispositivos de alivio. Están incluidos generadores de vapor, ¿sí? Yo puedo hacer como, digamos, calderas, ¿sí? O equipos donde se genera vapor. ¿Cuáles? Intercambiadores, por ejemplo, evaporadores, recipientes en los que se genera vapor, pero que es resultado de las operaciones de proceso dentro del recipiente, o recipientes en los que se genera vapor, pero este no es retirado para uso externo. ¿Sí? Se pueden hacer calderas de vapor con la condición de que no sean sometidos a fuego directo, es decir, no pueden ser
el vapor generado en esta caldera producto de llama, sino, no sé, de gases calientes del proceso, de gases calientes de salida de una turbina, etcétera. Y estas calderas no sometidas a fuego directo se pueden hacer o por la sección 1 o por la sección 8. ¿Sí? También partes o recipientes de presión sometidos a fuego directo, ¿sí? Por la combustión de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, pero que no estén dentro del alcance de las secciones de calderas 1 o 4 o de los nucleares de la sección 3. Pues, por ejemplo, un separador de estos, este separador en un CPF de producción petrolera, el recipiente, en general aquí, digamos, el cuerpo cilíndrico, las cabezas, las boquillas, todo es por sección 8, y es no sometido a fuego directo, pero digamos, esto tiene aquí un quemador, un par de quemadores, por ejemplo este tubo de combustión está sometido a fuego directo y eso se puede hacer de acuerdo con la sección 8. La caldera no, una caldera sometida a fuego directo no, pero en este caso los tubos que estarían dentro de este recipiente y que generan combustión aquí, llama y gases calientes que están por la chimenea, son considerados, se pueden hacer dentro de los requisitos de la sección 8, sección 1, y también autoclaves a fuego a gas con chaquetas de vapor con presión de operación. Una chaqueta que no excede 50 psi y es un tipo de equipos muy especializados que no sé dónde serán usados en general. El código me da requisitos para el diseño del recipiente, las cabezas, etcétera, las boquillas, hasta dónde, hasta cuando son conexiones o boquillas con extremos soldadas, hasta la primera junta circunferencial soldada, para conexiones roscadas hasta la primera junta roscada, conexiones bridadas hasta la cara de la primera brida y accesorios hasta la primera superficie de sello. Esto se refiere a accesorios o instrumentos que el fabricante los vende no para soldar, o no para poner roscados, no para soldar, perdón, no para poner en una conexión bridada o roscada, sino para soldar directamente en el recipiente. ¿Sí? Si hay partes de presión soldadas directamente a la superficie, de partes de no presión soldadas a las superficies internas o externas del recipiente, el código me da también pues algunos requisitos para considerar esto, y se incluye dentro del alcance del código cuando son boquillas de inspección como manholes o handholes, la tapa. En esas boquillas, la tapa de la boca es considerada dentro del alcance del código. También tiene una consideración en particular para unos recipientes pequeños que tienen un estampe particular, que es el la M de miniature, que son recipientes que pues deben cumplir con estas condiciones, no requieren radiografía, no requieren la participación del inspector autorizado, debe cumplir con todos los demás requisitos, recipientes que no posean actuadores de cierre rápido, y con estas limitaciones de volumen de impresión, es decir, son recipientes muy pequeños. Piensen ustedes en qué tan pequeño es algo que solamente tiene 5 pies cúbicos en volumen, o 3 pies o 1,5, dependiendo del volumen, que es muy pequeño, la presión puede ser un poco mayor. ¿Sí? ¿Qué no está considerado dentro del alcance de esta división 1? Los que se encuentran considerados en el alcance de las otras secciones, como uno de calderas, etcétera. Los calentadores tubulares de proceso a fuego, los hornos, digamos, los hornos de calentamiento del crudo antes de entrar a las torres de destilación, eso no está incluido. Contenedores de presión que son parte integral de dispositivos mecánicos, rotativos o reciprocantes, es decir, las carcasas de las bombas o los cabezales de los compresores, las carcasas de las turbinas, de los generadores, de los cilindros hidráulicos, eso no está considerado dentro del alcance de la sección 8. Los sistemas de tubería, cuya función principal es llevar fluidos de un punto a otro. Las tuberías se diseñan por los códigos de ASME y ANSI de la serie B31.
Y los componentes de tubería, es decir, las válvulas, las uniones roscadas o soldadas, las bridas, las T's, los codos, etcétera, que también hay pues los códigos de ANSI, ASME, el B165, el B1611 o el 9, depende del accesorio. ¿Sí? Tampoco recipientes para almacenar agua, si no se exceden estas condiciones, que sea una presión no mayor de 300 psi y a una temperatura de diseño no mayor de 210 Fahrenheit, para almacenar y para suministro de agua caliente, calentado con vapor o agua, si cumple con, no excede estas condiciones, que la entrada de calor no sea mayor de 200.000 BTU por hora, que la temperatura del agua no sea mayor de 210 grados Fahrenheit y que la capacidad del agua de almacenamiento, de suministro no sea mayor de 120 galones. Todos estos recipientes que no están considerados dentro del alcance de la edición 1, ¿qué quieren decir? No que se pueden hacer de cualquier manera, sino que no están obligados allá en Norteamérica a llevar el símbolo ASME. ¿Sí? Entonces también están incluidos dentro de estos recipientes que no excedan 15 psi de presión de operación interna o externa, recipientes pequeños que tengan un diámetro interno, ancho, altura o sección transversal que no exceda de 6 pulgadas sin limitación en la longitud, y los recipientes para ocupación humana, digamos las cámaras hiperbáricas, porque tienen un código específico en ASME que es el PBHO. ¿Okay? Para el inicio del proceso, digamos, de diseño y construcción, pues el usuario o su agente designado debe definir y establecer las condiciones de diseño mínimas para el recipiente, como cuáles, si se requiere una tolerancia de corrosión, si es un servicio letal es un servicio en el cual cualquier cantidad del producto contenido en el recipiente, cuando hay escape a la atmósfera, es dañino o nocivo para la salud o la vida humana. Si se requiere tratamiento térmico adicional a los requerimientos de esta división, dependiendo del servicio. Y para recipientes en los que se genera vapor, es decir, estas calderas de vapor no sometidas a fuego, a llama, debe cumplir con estas funciones de la sección 1, porque en la sección 1 el alcance es la caldera propiamente dicha, pero también incluye una parte de las tuberías de, digamos, de salida de vapor, de entrada de agua, los drenajes, los venteos, no se diseñan de acuerdo con la sección 1, pero están incluidos dentro del alcance de las calderas, se diseñan por el ASME, por el ANSI ASME B311. ¿Okay? Es responsabilidad del fabricante que cumplir con todos los requisitos del código, que los tiene que cumplir. La certificación, es decir, al final debe dar un documento de certificación, un registro el data repo que se conoce. Tener disponible los cálculos para revisión del inspector autorizado, el trabajo que hagan sus subcontratistas y el marcado, el estampado y la certificación de los recipientes. ¿Sí? Y la función del inspector autorizado, hacer las inspecciones requeridas, las inspecciones adicionales que juzgue necesaria para verificar el cumplimiento del código, monitorear el sistema de control de calidad que es auditado y aprobado por ASME, autorizar la aplicación del símbolo del código, el hierrito para poner el estampe ASME lo tienen los fabricantes, pero solamente lo pueden usar cuando el inspector autorizado dice sí. Hasta donde yo sé, el recipiente que usted ha hecho cumple con el código, lo autorizo a que ponga el estampe, luego se firma el reporte de datos y ahí termina la participación del inspector autorizado. Y también es responsabilidad del inspector firmar el data report. ¿Sí? Una vez que se han cumplido con todos los requisitos del código y que el inspector lo ha autorizado, se pone el símbolo de certificación por ASME, que es digamos, como el trébol típico de ASME. Aquí ha habido un cambio, y el estampe U o el estampe UM, que son los dos posibles para los recipientes miniatura. ¿Sí? Y bueno, un poquito largo, creo que
incluir un poco más de lo que debió ser. Espero que, pues, que haya sido de utilidad, de interés, que ahora tengan una mejor idea de qué es el código, de cómo lograr buenos diseños y construcción de recipientes razonablemente seguros para una vida de servicio razonablemente larga. ¿Sí? Y bueno, no sé si hay algunas preguntas, creo que sí hay por aquí algunas preguntas y hay un montón. Vamos a tratar de ver si los podemos responder todas en unos 15 minutos. ¿Qué periodo de vida se puede estimar para una caldera que cumple las normas? Como les digo, no hay, porque depende de las condiciones. No hay periodos de servicio establecidos en el código ASME. Depende de la construcción, depende de la operación, depende del servicio. ¿Sí? Depende bastante de la forma como se trate a lo largo de su vida, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la diferencia entre prueba y ensayo? Digamos, ensayo, cuando hablamos aquí de ensayo, son los ensayos no destructivos y pruebas, la prueba hidrostática, por ejemplo, ¿sí? O en las calificaciones de soldadores, pues las pruebas de mecánicas y de dobles que se hacen. Códigos ASME sección 8 o 2 o 1, no entiendo bien. Eric Ramos, ¿son aplicables para la teoría de las calderas? No, para las tuberías de las calderas, tal vez ya respondimos. Las tuberías de las calderas, más allá de los límites que establece el código en la sección 1, se deben hacer por B311. Y hay un estampe de ASME, que es el estampe de lo que el código B311 se llama Power Piping, que es para las tuberías exteriores de las calderas. En la norma habla en algún lado que después de llegar a campo, luego de realizar movilizaciones de equipos presurizados, se va a hacer la verificación de los ajustes de las válvulas. No. Es más, el ASME 8 de recipientes de presión establece la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con las válvulas de alivio en el usuario. ¿Sí? En el usuario. Porque incluso muchas veces los recipientes no llevan una boquilla para válvulas de alivio. ¿Por qué? Porque la válvula de alivio, como está ahí en 100, UG 100, que 125 tal vez hacia adelante, pueden estar en la línea o pueden estar en el equipo que genera la presión. Por ejemplo, el compresor puede tener una válvula de alivio que impide que el aire llegue a subir de cierta presión en el recipiente. Entonces, el recipiente no tendría que tener una válvula de alivio. ¿Cuál es la página para certificarse o calificarse en ASME? No sé si estará, esto lo pregunta Guido Zambrano. Los requisitos de certificación están en la asme.org. Ahí hay una parte, una pestaña que se llama certificación y ahí están los requisitos para que debe cumplir una planta, un taller de fabricación o de montaje que quiere tener el sistema y la autorización de ASME para estampar. O, por ejemplo, en la sección 8, división 1, en el apéndice 10, están también los requisitos que debe contener el sistema de control de calidad. Y en la página da los requisitos de cómo llegar, cómo lograr, cuánto vale, los formularios para inscribirse, etc. Martín Morales dice, entonces para construir un recipiente en México nos tendríamos que abocar a algún estado de Estados Unidos en particular o algún apartado para otros países. No estoy muy enterado, no sé muy bien cómo funciona, porque a raíz del tratado de libre comercio que tenían con Estados Unidos hace unos años y que ha cambiado ahora, tenían una consideración especial a la vecindad. Hay plantas que fabrican estampado ASME en México. Yo fui a algunas plantas por allá a hacer, cuando era inspector autorizado, a hacer algunas inspecciones. No sé no sé en realidad cuál es
Si hay algo como un inspector jefe de calderas y recipientes de presión en México, creo que no. Por lo tanto, la construcción se hará igual que en el resto de países fuera de Estados Unidos, cumpliendo con los requisitos del código, teniendo la planta autorizada y teniendo la participación del inspector autorizado. Oscar Castellanos dice, buenos días, en Colombia los clientes piden vasijas con y sin estampe. Los que no piden estampe piden que se haga bajo la norma. ¿De qué forma se certifica que se hizo bajo la norma? Pero sin estampe no hay manera. La única manera de cumplir con la norma es cumplir con todos los requisitos, y uno de los requisitos es la participación del inspector autorizado. Por lo tanto, no hay manera. Si en el contrato un cliente pide hágamelo de acuerdo con el código ASME y la planta no tiene autorización para estampar, no puede cumplir con el código en su totalidad. Por lo tanto, no podría cumplir el contrato. ¿Por qué las versiones aceptadas por el ASME de la STM son tan antiguas? No, digamos, dice son tan antiguas, es decir, de revisión en revisión veo que no actualizan la versión STM. Ha venido mejorando porque, digamos, ASTM hace las modificaciones de acuerdo con los avances, digamos, en materiales. ASME pues tiene que revisar 12 secciones. Cuando cambian algo en un material, el comité de ASME tiene que revisar cómo afecta eso en calderas, cómo afecta eso en calderas de calentamiento, en recipientes por las diferentes secciones, en las nucleares, etc. Entonces toma mucho más tiempo. Por eso las últimas revisiones de ASTM no siempre son consideradas como las revisiones aceptadas de ASME, ¿sí? Pero en general no hay problema con esto, ¿sí? Ezequiel pregunta, ¿para la reparación de recipientes debería estamparse como reparación? ¿Es obligatorio o un inspector API 510 podría emitir un certificado de reparación sin ser su estampe? ¿Qué aplicaría ASME o API 510? En Norteamérica, las reparaciones de calderas y recipientes de presión deben llevar, una vez terminadas, el estampe R. Por lo tanto, las plantas de reparación, y que muchas veces son las mismas plantas de fabricación, deben haber sometido también su sistema a la aprobación del National Board. Pero cuando la planta tiene la autorización del estampe ASME, el National Board lo reconoce prácticamente sin más que pagar un fee a National Board para que le dé los estampes y quede bajo su control. Por fuera de Estados Unidos, depende de lo que pida el usuario. Si el usuario pide que el estampe, perdón que yo no he prendido mis luces, ya está oscuro. Si el usuario pide que sea reparado, el reparador tiene que tener la autorización del National Board para hacerlo. ¿Sí? El inspector API 510, sí, firmará un certificado, pero es que digamos, una de las implicaciones importantes del estampe ASME o del logotipo, del logo de API para los tanques, es que las compañías de seguros reconocen el estampe ASME y el estampe R como un certificado de calidad de lo hecho, y prácticamente dicen no hay que mirar más. Cuando no llevan estos estampes, las compañías de seguro, y cualquiera podría decir, oiga, ¿será que hizo eso, lo hizo bien? Entonces empezar a decir, déjeme ver los cálculos, déjeme ver los documentos de construcción, déjeme ver qué hicieron. Es un tema de reconocimiento, de confiabilidad. Jonathan Castaño, muchas gracias por venir. La pregunta es, ¿qué requisitos debe cumplir el personal que está interesado en obtener la certificación como inspector autorizado? En la página del National Board encuentran todos los requisitos, dependiendo de su educación y de su experiencia, y tienen que ir al National Board y hacer un curso de 2 semanas y presentar un examen, y luego un requisito que es insalvable para la mayoría de las personas es que
para ser autorizado, yo debo estar trabajando con una agencia de inspección autorizada. ¿Sí? Pero National Board desde hace unos años está haciendo tiene un programa que me parece bastante interesante, y es que yo puedo presentar el examen, hacer los cursos, presentar el examen, y me dan una certificación de inspector de recipientes, por ejemplo, que no es el inspector autorizado, pero está muy, muy similar. Y eso vale la pena, digamos, los que están trabajando en eso, porque es una certificación directa y controlada por el National Board. ¿Sí? Sería un buen complemento para un API 510 o en lugar de un API 510. Georgie Lord, ¿no se realizan ensayos destructivos sobre qué ocurriría si hay sobrepresión previa a una explosión? No, no. La única manera de evitar es que si, digamos, la única manera de evitar una sobrepresión y la posibilidad de una explosión es con válvulas de alivio que estén adecuadamente dimensionadas, que estén ajustadas a la presión máxima de diseño y que estén funcionando adecuadamente, o sea, que se haga una inspección de mantenimiento de las válvulas, porque no se vayan a pegar o a dejar de funcionar. Esto sería muy grave. ¿Sí? José Balaguer, en el transporte de GLP no se observa un organismo certificado en inspección que lo regule y controle. Hay que he visto unos trabajos de sistemas que dejan mucho que desear, sí, hay que tener cuidado. Aquí en Colombia hay alguna reglamentación ya sobre el tema de GLP, pero no sé en cuanto a transporte. Pero hay otros países, en Perú tienen una regulación más estricta y tienen un organismo que se encarga de verificar esto, pero hay que tener cuidado. Los recipientes de presión normalmente se diseñan con materiales de muy alta resistencia para lograr que espesores delgados, porque la idea es transportar GLP y no transportar cilindros, ¿no es cierto? No transportar tanque, pero estos materiales requieren unas condiciones de construcción y de ensayos muy, muy particulares que hay que tener en cuenta. Pedro Barahona, para un recipiente como en silos de cementos, ¿qué pruebas se le harían según ASME? Si diseñas un recipiente, digamos, si diseñas el silo para hacer como un recipiente de presión, tendrías que la prueba es la de los recipientes de presión, que es una prueba hidrostática o neumática. Pero las pruebas neumáticas son peligrosas. Hay que tener mucho cuidado con las pruebas neumáticas. ¿Sí? Es en casos, el código lo considera en dos casos en particular, cuando, digamos, no puedo después del recipiente limpiarlo completamente, sacarle todos los residuos del agua o meto el líquido de prueba y los residuos son nocivos para el servicio del tanque posterior, o cuando los soportes, digamos, no permiten llenarlo completamente de agua de una manera segura. ¿Sí? Son peligrosos, hay que tener mucho cuidado con las pruebas neumáticas. Efren Carrascal pregunta si los tanques criogénicos estacionarios, ¿cómo se clasificaría de acuerdo al ASME? Es un recipiente de presión como cualquier otro, a temperaturas muy bajas, para los cuales usualmente se usa, ¿qué? Se usa aceros inoxidables austeníticos, que son los materiales precisos para esta operación. Pueden ir hasta menos, los inoxidables austeníticos hasta menos 320 grados Fahrenheit, sin necesidad de pruebas de impacto. Luis Fonseca, cuando se realizan análisis de diseño por software como el PV Elite o el Live, si se maneja una versión anterior a la norma 2019, se puede incurrir en un error. Normalmente en estos aspectos de diseños de recipientes, digamos usuales, recipientes de aceros al carbono o de inoxidables, a presiones no excesivas, normalmente no hay cambios importantes, pero siempre hay que verificar. ¿Por qué? Porque en este momento yo tengo que cumplir para poder estampar mi recipiente con todos los requisitos del código de la edición 2019.
Si mi programa es de una revisión anterior, yo tendría que verificar y comprobar y ponerlo por ahí en mi sistema de calidad que revisé no sé, la edición que yo tenga del programa y que cumple con el 2019. ¿Sí? La sección 8, división 2, usa métodos más complejos para el cálculo, más detallados, ¿sí? Y tiene como dos formas de diseño por reglas, son similares, pero mucho más detalladas, mucho más completas, ¿sí? Similares a las de la sección 8, división 1, y tiene también una cosa que llama diseño por análisis, que es una metodología que está muy apoyada con elementos finitos o cosas de este estilo o programas de cálculo especiales. ¿Sí? Laura Ardila, quisiera saber los valores de los coeficientes de seguridad para determinar las tensiones admisibles de la edición 2 para RPB, será recipientes de presión, tanto para tensión de rotura y de fluencia. Los valores de tensión, de rotura y de fluencia se encuentran en la sección 2, A o B, ferrosos o no ferrosos, o en las especificaciones de ASTM, y el factor de seguridad para división 1 es 3 puntos. Para los aceros al carbono, y también los esfuerzos cambian con la temperatura, pero en general aceros al carbono hasta temperaturas de más o menos 500 grados Fahrenheit, 400, ¿sí? El factor de seguridad es 3.5 con respecto a la resistencia mínima especificada de tensión. Por ejemplo, un material 516 grados 70, el grado 70 indica que es un material de 70.000 PSI de resistencia mínima de tensión. El esfuerzo de diseño hasta más o menos 500 es 70.000 dividido entre 3.5, que sería el factor de seguridad, es decir, 20.000 PSI. Eso es lo que encontrarías en las tablas. Las tablas y estos esfuerzos admisibles, dependiendo de la temperatura, están en la sección 2, 2D, que hay dos versiones en unidades del sistema norteamericano, pies, libras, etcétera, PSI, o en el sistema internacional, que es el métrico en kilogramos, en megapascales, en milímetros, etcétera. Julio Forero, hoy día se están implementando técnicas de evaluación de materiales considerados como no intrusivas, aplicadas desde hace 30 años aproximadamente en la industria nuclear, refiriéndome específicamente a la técnica de mini punzonado, small punch. En la sección 8, o sea, aquí hay unos materiales, dice técnica de mini punzonados o small punch, de acuerdo con la norma N10377. Equivalencia en ASTM. El código no hace referencia específica a eso. De hecho, no había oído nombrar esto. Valdría la pena mirarlo. No tengo ninguna experiencia con este tipo de materiales. Como organización son dos diferentes, National Board y ASME. Sí, son dos organizaciones completamente distintas que tienen una relación muy estrecha desde hace más de 100 años. Incluso hasta hace unos años yo era inspector autorizado, perdón, los inspectores que auditaban las plantas eran inspectores del National Board, después ASME retomó el asunto y ahora son de ASME, pero tienen una relación muy estrecha. Ramexa SB dice, creo que es la última, no. Mi pregunta está relacionada al criterio de aceptación y o rechazo para la examinación con radiografía. Esto para saber si mi percepción de criterio es correcto. En específico para las indicaciones redondeadas. Uy, lo que pasa es que no nos podemos meter tanto en detalle. Aquí me va a tocar hacer alguna recomendación de que ojalá puedan participar en un próximo curso que está programado por Elite Training en línea. Pero si quieres, la persona de Ramexa, mi correo electrónico
puede escribirme y miramos y le doy una respuesta por ahí para no demorarnos. Mi correo electrónico para todos ustedes es Restrepo, que es mi primer apellido, J de mi nombre, @asme.org. ¿Sí? Le pediría a la persona de Ramexa, de CBE, que me escriba ahí voy a tratar de copiarla si puedo, o no puedo copiarla, pero que me escriba y lo miramos con un poquito de detalle y yo me comprometo a contestarle. De acuerdo con la sección 2. Hay un criterio claro ahí en W 51 y 52 para full radiografía y para spot de radiografía, que son diferentes. Entonces lo podemos mirar. Wilfrido Ramírez, ¿es mandatorio realizar la prueba neumática a los pads de las conexiones? Sí, es un requerimiento del ASME 8. Se debe hacer a una presión no mayor de 15 psi. Juan Gutiérrez, de acuerdo a su experiencia, ¿en qué procesos los recipientes están sometidos a fatiga? ¿Bajo qué condiciones se toma en cuenta la fatiga para el diseño de los recipientes de presión? Difícil, pero de pronto donde haya fluctuaciones de presión relativamente marcadas, ¿sí? Y permanentes, no sé en qué procesos, quizás alguno de los que están en la línea podría ayudar, pero no vamos a tener tiempo de mirar todo esto, ya estamos pasados de tiempo. Y ASME 8 edición 1 no tiene nada para fatiga, por ejemplo, es uno de esos temas que hay que resolverlos con criterios de buena ingeniería. ¿Y dónde hay buenos criterios de buena ingeniería para eso? En ASME 8 edición 2. Hay una manera de evaluar si o no se requiere pruebas de fatiga y qué habría que hacer en consecuencia si se requiere. Dice Wilfrido, creo que es para la prueba neumática, dice, o es solo suficiente que tenga un agujero de desfogue. No, el agujerito en las chapas de refuerzo de las boquillas, ¿sí? O ponchos decimos en Sudamérica, o ruanas decimos en Colombia, ¿sí? Es para detección de fugas, debe permanecer abierto, entre otras cosas, es roscado para hacer la prueba neumática. Martín dice, solo ASME puede dar la certificación para un recipiente a presión, aun cuando un país tenga iguales o mejores requisitos de lineamientos que ASME, sí. Para poder poner el símbolo de ASME y el data report firmado por el inspector autorizado, tiene que cumplir con todos los requisitos que de una manera muy general vimos en esta charla. Javier Solís, muy buenas tardes. Bueno, se puede aplicar las mismas normas ASME para la reparación de una caldera para generación eléctrica y generación de vapor para servicio de una refinería. En reparación, el ASME 8 no aplica, porque todos estos códigos, excepto la sección 12, son para construcción nueva. Hay que seguir los requisitos y los lineamientos y recomendaciones y procedimientos del National Board Inspection Code, que de alguna manera lo que buscan o siguen, tanto como sea posible, son las reglas y los requisitos de la sección de ASME. ¿Sí? Por ejemplo, en el National Board hay en el NBIC, estos procedimientos de reparación sin necesidad de hacer alivio térmico de esfuerzos después de una reparación por soldadura, se pueden hacer, por ejemplo, se puede reparar un domo de vapor o de agua, de lodos en una caldera sin necesidad de repetir, de hacer el tratamiento térmico después, pero cumpliendo con un procedimiento descrito ahí en el National Board muy detalladamente. Hay que tener cuidado, pero está ahí. Y reparación, no hay nada en sección 8 o en sección 1 para calderas o recipientes. Eres Zambrano, dice, entiendo que empresas autorizadas como AIA, está Lloyds, sí, Lloyds, yo trabajé unos años con Lloyds Register, y Lloyds Register estableció unas reglas propias, pero eso es las reglas propias de Lloyds son para
la clasificación de los buques. ¿Sí? Dice, nuestra compañía quiere incorporar una nueva línea de negocio que es la reparación de embarcaciones y tuberías en tanques, certificaciones AWPS bajo ASME 9, con certificación de un inspector nivel 2. Ahí tienen que mirar, tienen que ponerse en contacto con Lloyd's Register porque Lloyd's Register tiene el servicio de inspección autorizado de recipientes, pero es sobre todo, ellos tienen una división de agencia de inspección autorizada. No sé si todavía se llamará igual porque los nombres de las compañías han cambiado mucho últimamente, pero se llama, yo trabajé con ellos, se llamaba Lloyd's Register Inspection Inc. Pero el negocio fundamental o la actividad fundamental de Lloyd's Register es con barcos y tienen unos requisitos específicos para los astilleros y para los equipos que reparan barcos y para los materiales de soldadura y etcétera, etcétera. Tienen unas reglas y unos códigos especiales para eso. Hay que ponerse en contacto con Lloyd's Register. Víctor Marín dice, por ejemplo, para el SA 192, la versión de la STM es 8891 y ya el STM va en 2019. Sinceramente, tal vez está, no sé, no creo que esté tan atrás. Habría que mirar qué dice la del 2019, porque en la sección 2 del 2019 dirá SA 192 y abajo, debajo del título, entre paréntesis en letra pequeña, dirá idéntica con una STM. Me parece raro que esté en una... Yo creo que no, tal vez no estás mirando la edición del 2019 y no tenemos tiempo. Yo tengo el código por ahí de mirar y verificar. Jorge, buenas tardes. Sí, Eh, Jorge, yo creo que, bueno, ya digamos, llevas unos 30 minutos respondiendo y salen más preguntas. Todavía quedan tal vez más de 60 preguntas sin no, responder uy, sí, y no no, vamos a no. alcanzar. Pues yo Sí, hay quiero mucho. sí, Pues agradecer. lo ideal sería que pudieran participar en el curso, pero te van a necesitar un curso de 2 semanas porque con tantas preguntas. Sí, no, realmente, pues por ahora, digamos, creo que ya vamos a cerrar el webinar. Jorge, te Uy, damos sí, muchísimas no me he dado gracias. cuenta que hay tantas, hay 94. No, Sí, sí, sí. imposible, Sí, no, y imposible. muchísimas gracias, Jorge. Ya, bueno, estamos sobre las 6:30. Muchas gracias. Hay cerca de 450 personas se unieron a este webinar. Muchas gracias, pues, fue muy interesante, muy completa la presentación para ser de en tan poco tiempo. Y como lo has dicho, pues bienvenidos quienes estén interesados en participar en el curso que estará dictando a finales del mes de septiembre. La información la pueden encontrar en nuestra página web. Y Aquí bueno, están los datos. los esperamos en nuestro próximo webinar. Cada semana estaremos haciendo una conferencia técnica, principalmente los jueves hasta ahora. Así que muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Felicidades, cuídense. Bueno, gracias, Miguel, por invitarme a estas actividades. Muchas gracias a los participantes por su atención. Y bueno, de pronto con algunos de ustedes nos veremos a finales del mes de septiembre en este curso en línea. Un curso de 24 horas donde vamos a ver en detalle estos aspectos, algunos de los que hemos mencionado ahí, para eh, recipientes en general, ¿no es cierto? La parte general completa de requerimientos y de materiales, la parte de aceros al carbono y inoxidables. Yo estimo que el 80% de los recipientes que encontramos por ahí son acero al carbono, quizás un 15% más en inoxidable, los demás materiales se tratan de la misma forma. Y para construcción soldada, porque los otros métodos, forjado y bracing, no son tan corrientes. De hecho, nunca he tenido la oportunidad de participar en una y de ver un recipiente de presión fabricado por bracing. Entonces, bueno, los espero a los que puedan y quieran atender esto y nuevamente muchas gracias y buena noche para todos. Gracias, Miguel.